Me llamo Andrés Villanueva, tengo 63 años y durante 21 años de mi vida trabajé como vigilante nocturno en uno de los camposantos más antiguos de Guadalajara. Hoy quiero compartir con ustedes algo que he guardado durante mucho tiempo, experiencias que marcaron mi vida de maneras que nunca imaginé cuando acepté ese trabajo una fría mañana de noviembre. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has tenido alguna experiencia inexplicable. Me encantaría leer sus historias. Ahora sí, sigamos con la historia que cambió mi manera de ver el mundo. Cuando comencé este trabajo, tenía 42 años. Acababa de pasar por una separación difícil. Mis hijos ya eran mayores y vivían sus propias vidas. Y necesitaba algo que me mantuviera ocupado, algo que me alejara de los pensamientos que me atormentaban durante las noches solitarias en mi pequeño apartamento del centro de la ciudad. Un amigo de la familia, don Esteban, me comentó que buscaban a alguien para el turno nocturno en el Panteón de Belén, uno de los cementerios más emblemáticos de Guadalajara, con más de 200 años de historia. La verdad es que al principio la idea no me entusiasmó demasiado. Pasar las noches enteras rodeado de tumbas y silencio no parecía exactamente lo que necesitaba para levantar el ánimo, pero había algo en la propuesta que me llamó la atención, algo difícil de explicar. Quizás era la quietud que prometía, un espacio donde no tendría que fingir estar bien, donde podría simplemente ser yo mismo, sin miradas curiosas ni preguntas incómodas. Mi primer turno fue un viernes de noviembre. Recuerdo cada detalle de esa noche como si hubiera sido ayer. Llegué al camposanto justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejaban en las cúpulas de las capillas dispersas por todo el terreno. Don Esteban, el guardia que yo reemplazaría, era un hombre de casi 70 años, delgado como un álamo y con una mirada que parecía haber visto demasiado. Caminamos juntos por los senderos principales mientras él me explicaba la rutina. Había que hacer rondas cada 2 horas, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, asegurarse de que no hubiera personas escondidas después del horario de cierre y mantener encendidas ciertas lámparas en puntos estratégicos. El camposanto era enorme, con secciones que databan de diferentes épocas, desde las tumbas coloniales hasta los mausoleos más modernos. Había una pequeña caseta cerca de la entrada principal donde yo pasaría la mayor parte del tiempo, equipada con una mesa, una silla, una cafetera vieja y un radio que apenas funcionaba. Lo que más me impresionó esa primera noche fue el silencio. No era un silencio común, sino algo más profundo, más denso. Era como si el aire mismo pesara diferente ahí dentro. Cuando don Esteban se despidió y escuché el sonido de su camioneta alejándose por el camino de grava, sentí que algo cambiaba en el ambiente. De repente era consciente de cada pequeño sonido, el crujir de las hojas secas que el viento arrastraba por los senderos, el goteo constante de una canaleta con fugas en algún lugar lejano, el canto ocasional de algún búho escondido entre los cipreses. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas. Me acostumbré a la rutina, a los sonidos nocturnos, al olor particular que había en ese lugar, una mezcla de tierra húmeda, flores marchitas y algo más que nunca pude identificar del todo. Leía mucho durante esos turnos, libros que compraba en el mercado de pulgas los domingos, novelas viejas con las páginas amarillentas que olían a humedad y tiempo. También escuchaba música en el radio cuando lograba sintonizar alguna estación. Generalmente programas nocturnos con canciones viejas que me recordaban épocas más felices. Fue durante mi 4ª semana cuando tuve mi primera experiencia extraña. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, esa hora donde la noche parece más oscura, donde incluso los sonidos habituales se callan y todo queda sumido en una quietud absoluta. Yo estaba haciendo mi ronda de rutina, caminando por el sector más antiguo del cementerio, donde las tumbas son simples lápidas de piedra desgastadas por casi 2 siglos de lluvia y sol. Llevaba mi linterna y una pequeña libreta
donde anotaba cualquier irregularidad que encontrara. Entonces lo escuché. Un llanto, suave, distante, pero inconfundible. Era el llanto de una mujer, un sollozo entrecortado que venía de algún lugar entre las tumbas. Mi primer pensamiento fue que alguien se había quedado encerrado, aunque eso parecía imposible, porque yo mismo había revisado todo el lugar cuando cerró al público. Apresuré el paso siguiendo el sonido, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. El llanto parecía moverse, o quizás era solo un efecto de cómo el sonido rebotaba entre las estructuras de piedra. Caminé durante varios minutos, girando entre hileras de tumbas, hasta que llegué a una pequeña capilla familiar abandonada hace décadas. El llanto venía de ahí, estaba seguro. La puerta de hierro oxidada estaba cerrada con un candado viejo cubierto de musgo. Me acerqué despacio, alumbrando con la linterna, y entonces el llanto se detuvo. Así, de golpe, como si alguien hubiera cortado un cable. Esperé ahí parado durante varios minutos, conteniendo la respiración, pero no escuché nada más. Revisé el candado. Estaba cerrado como siempre, cubierto de telarañas que indicaban que nadie lo había tocado en meses. Me alejé de ahí con la piel erizada y una sensación extraña en el estómago. Esa noche no volví a escuchar nada, pero tampoco pude concentrarme en mi libro. Cada crujido, cada susurro del viento me ponía en alerta. A la mañana siguiente, no le mencioné nada a don Esteban cuando llegó a relevarme. No quería que pensara que me estaba volviendo loco o que no servía para el trabajo. Me fui a casa, intenté dormir, pero las imágenes de esa noche se repetían en mi mente. El llanto de esa mujer invisible seguía resonando en mis oídos. Las semanas siguientes fueron relativamente normales, aunque yo estaba más alerta durante mis rondas. Había noches donde sentía que algo me observaba desde la oscuridad, una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Aprendí a distinguir entre los sonidos normales del lugar y aquellos que no tenían una explicación lógica. El crujir de las ramas era una cosa, pero las voces susurrantes que a veces escuchaba eran algo completamente diferente. Pasaron 3 meses antes de mi siguiente experiencia significativa. Era una noche particularmente fría de febrero, con una bruma espesa que hacía que mi linterna fuera casi inútil más allá de unos pocos metros. Durante mi ronda de las 3 de la mañana, vi una figura al final de uno de los senderos principales. Era la silueta de un hombre, parado completamente inmóvil, mirando hacia una de las tumbas. Me acerqué gritando que el cementerio estaba cerrado, que tenía que irse inmediatamente. La figura no se movió. Seguí acercándome, mi voz cada vez más firme, aunque por dentro sentía que el miedo me apretaba la garganta. Cuando estuve a unos 20 metros, la figura simplemente se desvaneció. No se alejó caminando, no corrió, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Me quedé paralizado en ese punto durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Examiné el área con mi linterna, busqué huellas en la tierra húmeda, cualquier señal de que alguien había estado ahí realmente. No había nada. La bruma se arremolinaba alrededor de las tumbas, como si tuviera vida propia, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración con una claridad casi dolorosa. Esa noche decidí que necesitaba hablar con alguien. Al día siguiente, después de mi turno, me quedé esperando a don Esteban. Cuando llegó, le preparé café en la pequeña cafetera de la caseta y le conté todo. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que eran solo mis nervios o mi imaginación, pero en lugar de eso, asintió con una expresión seria. «Pues sí, muchacho», me dijo con su voz rasposa mientras sorbía el café. «Este lugar tiene sus habitantes que no descansan. Yo llevo más de 30 años trabajando aquí y he visto cosas que me quitarían el sueño si no hubiera aprendido a aceptarlas. No son malas la mayoría de las veces. Son solo almas que por alguna razón no pueden irse, que están atadas a este lugar por asuntos inconclusos o por un dolor demasiado grande». Me explicó que el Camposanto tenía zonas particularmente activas, lugares donde las experiencias extrañas eran más comunes. La capilla abandonada donde escuché el llanto era una de ellas. Según la historia local,
Ahí había sido enterrada una joven madre que perdió a su bebé en el parto a finales del siglo XIX, y desde entonces se escuchaban llantos en esa zona, especialmente durante las noches frías. Don Esteban me dio algunos consejos. Siempre mantén la calma, me dijo. No les tengas miedo, pero tampoco les faltes el respeto. Habla con ellos si quieres. Algunos solo necesitan saber que alguien los escucha. Y sobre todo, nunca corras. Si corres, si muestras que tienes miedo, la sensación te perseguirá. Pero si mantienes la compostura, si sigues con tu trabajo como si nada, eventualmente te dejan en paz. Seguí su consejo durante los meses siguientes. Cuando escuchaba algo extraño, me detenía, respiraba profundo y continuaba con mi ronda. Si veía alguna figura, la observaba tranquilamente sin acercarme demasiado ni alejarme corriendo. Y algo curioso comenzó a pasar. Empecé a sentirme más cómodo en ese lugar. El miedo inicial se transformó en una especie de respeto, casi de compañerismo con esos seres invisibles que compartían las noches conmigo. Hubo una noche, a mediados de mi segundo año como guardia, que marcó un cambio importante en mi perspectiva. Estaba sentado en la caseta alrededor de la 1 de la mañana, tomando café y leyendo una novela de detectives, cuando sentí una presencia muy fuerte a mi lado. No era amenazante, pero era imposible ignorarla. Era como si alguien hubiera entrado a la caseta y se hubiera sentado en la silla vacía frente a mí. Levanté la vista del libro y miré hacia la silla. No había nadie visible, pero podía sentir con cada fibra de mi ser que no estaba solo. Entonces, hice algo que sorprendería a la mayoría de las personas. Hablé. «Buenos días», dije en voz alta, aunque era de noche. «Si necesitas compañía, aquí estoy, no voy a molestarte». Lo que pasó después fue extraordinario. Sentí una calidez que me recorrió todo el cuerpo, como si alguien me hubiera abrazado. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, la presencia se fue. La caseta volvió a sentirse vacía, pero yo me quedé sentado con una sonrisa en el rostro. Por primera vez desde que empecé ese trabajo, me sentí verdaderamente en paz. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. Desarrollé una rutina diferente. Además de mis rondas de seguridad, empecé a hablar en voz alta mientras caminaba por los senderos. Le contaba a las tumbas sobre mi día, sobre las noticias que escuchaba en el radio, sobre recuerdos de mi vida anterior. Y aunque nunca recibí respuestas en palabras, a veces sentía que alguien escuchaba, que mi compañía era apreciada. Hubo noches particularmente memorables. Una vez, durante una noche de lluvia torrencial en julio, encontré todas las velas del altar de una capilla encendidas, a pesar de que yo sabía con certeza que estaban apagadas cuando hice mi ronda anterior. Las llamas ardían firmes a pesar del viento que entraba por las ventanas rotas. Me quedé parado bajo el dintel, empapado por la lluvia, observando ese espectáculo imposible. Después de unos minutos murmuré gracias y seguí mi camino. Cuando regresé una hora después, todas las velas estaban apagadas. Otra noche, vi a una anciana caminando entre las tumbas, vestida completamente de blanco. Al principio pensé que era una persona real, alguien que se había colado de alguna manera. Pero cuando me acerqué, noté algo extraño en la forma en que se movía, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. La seguí a distancia respetuosa, y ella me llevó hasta una tumba particular, una lápida simple, con el nombre casi borrado por el tiempo. Se detuvo ahí, y entonces se volvió hacia mí. Su rostro era difuso, como si lo estuviera viendo a través de un cristal empañado, pero sus ojos eran claros y tristes. Me miró durante un largo momento, y entonces señaló la tumba a sus pies. Entendí lo que quería. Al día siguiente, durante mi tiempo libre, compré flores frescas y las coloqué en esa tumba. Limpié la lápida con cuidado, quitando años de musgo y suciedad hasta que pude leer el nombre completo. Era una mujer que había fallecido en 1932, a los 86 años. Esa noche, cuando pasé por ahí durante mi ronda, sentí una paz profunda emanando de ese lugar. La anciana no volvió a aparecer. Los años pasaron y yo me convertí en parte del camposanto, tanto como las tumbas y los cipreses. Conocía cada sendero, cada capilla,
cada rincón escondido. Podía caminar con los ojos cerrados y saber exactamente dónde estaba solo por los sonidos y los olores. El aroma a jazmín de la sección este, el olor a humedad de las criptas viejas en el sector norte, el perfume dulzón de las flores que los visitantes dejaban en la sección de niños. Con el tiempo, empecé a notar patrones en las experiencias extrañas. Había fechas específicas donde la actividad aumentaba, aniversarios de acontecimientos históricos, días de celebración tradicional. El Día de Muertos era particularmente intenso, con una energía palpable que llenaba todo el lugar. Esas noches yo prácticamente no dormía después de mi turno, demasiado energizado por lo que había sentido y visto. Pero no todo eran experiencias sobrenaturales. También había momentos de belleza pura y simple. Amaneceres donde la luz rosada se filtraba entre los árboles, iluminando las gotas de rocío en las flores como pequeños diamantes. Noches donde la luna llena convertía todo el cementerio en un paisaje plateado de ensueño. Ocasiones donde algún gato callejero venía a hacerme compañía en la caseta, ronroneando mientras yo le rascaba detrás de las orejas. Uno de los aspectos más conmovedores de mi trabajo era observar a las personas que venían a visitar a sus seres queridos. Aunque yo trabajaba de noche y no los veía directamente, podía notar las señales de su presencia. Flores frescas en tumbas que el día anterior estaban vacías, fotografías nuevas en los nichos, pequeñas notas escritas a mano que el viento a veces arrastraba por los senderos. Cada una de esas señales era un recordatorio de que el amor no termina con la partida final, que los lazos entre las personas trascienden incluso la barrera entre la vida y lo que viene después. Hubo una experiencia en particular durante mi 10º año como guardia que cambió profundamente mi comprensión de ese lugar. Era una noche de octubre, con un aire fresco que olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Estaba haciendo mi ronda de las 3 de la mañana cuando vi luces moviéndose en la sección más alejada del cementerio, un área que pocas personas visitaban porque albergaba tumbas muy antiguas y el camino para llegar ahí estaba en mal estado. Me acerqué con cautela, pensando que quizás eran vándalos o personas intentando robar los adornos metálicos de las tumbas antiguas, algo que ocasionalmente pasaba. Pero lo que encontré me dejó sin palabras. Había docenas de pequeñas luces flotando entre las tumbas, como luciérnagas pero más brillantes, más constantes. Se movían con un propósito, creando patrones en el aire, danzando entre las lápidas en lo que parecía una celebración silenciosa. Me quedé parado al borde de esa sección, observando el espectáculo durante lo que debieron ser 20 minutos. Las luces no parecían notarme o simplemente no les importaba mi presencia. Bailaban y se arremolinaban, creando formas que casi parecían figuras humanas, parejas abrazadas, grupos de personas tomadas de las manos, y entonces, gradualmente, comenzaron a desvanecerse una por una, hasta que solo quedó la oscuridad normal de la noche y el sonido del viento entre los árboles. Cuando conté esta experiencia a don Esteban, él asintió con una sonrisa melancólica. «Las almas felices», me dijo. «A veces se reúnen así, recordando tiempos mejores, celebrando la vida que tuvieron. No todos los que permanecen aquí están tristes o perdidos. Algunos simplemente no quieren irse, porque este lugar guarda recuerdos demasiado preciosos». Esa explicación me reconfortó de una manera que no esperaba. Me hizo darme cuenta de que mi percepción del cementerio había sido demasiado sombría. Sí, era un lugar de despedida final, pero también era un lugar de memoria, de amor que persiste, de historias que merecían ser recordadas. Y yo, sin haberlo buscado, me había convertido en el guardián no solo de las tumbas físicas, sino de esos recuerdos intangibles que flotaban en el aire nocturno. Los últimos años de mi trabajo fueron los más pacíficos. Ya no me asustaban los sonidos extraños ni las visiones inexplicables. Había aprendido a coexistir con ellas, a respetarlas, incluso a encontrar consuelo en su presencia. El cementerio se había convertido en mi refugio, un lugar donde podía ser completamente yo mismo, sin máscaras ni pretensiones. Desarrollé pequeños rituales personales. Cada noche, al comenzar mi turno,
Hacía una ronda completa saludando en voz baja a las diferentes secciones. «Buenos días a todos. Les estoy aquí otra noche más», decía. Y sentía, más que escuchaba, una especie de respuesta colectiva, una aceptación de mi presencia. Antes de irme por la mañana, hacía otra ronda de despedida. «Nos vemos esta noche. Cuídense mucho», murmuraba antes de cerrar la puerta de la caseta. Hubo momentos difíciles también, por supuesto, noches donde el peso de estar rodeado de tantas partidas finales me afectaba más de lo normal. Ocasiones donde pensaba en mi propia existencia eventual en un lugar como ese, en la gente que vendría o no vendría a visitar mi tumba, en los recuerdos que dejaría atrás. Pero incluso en esos momentos oscuros había consuelo en la compañía silenciosa de todos aquellos que habían pasado antes que yo por esa transición inevitable. Una de las cosas que más me marcó fue observar cómo las tumbas cambiaban con el tiempo. Algunas que estaban inmaculadamente cuidadas cuando empecé mi trabajo, gradualmente, fueron descuidándose a medida que pasaban los años, señal de que los que recordaban a esos difuntos también habían partido o simplemente habían seguido adelante con sus vidas. Era un recordatorio doloroso pero necesario de que todo es temporal, incluso la memoria. Pero también vi lo contrario. Tumbas que parecían olvidadas de repente recibían atención renovada cuando algún descendiente lejano redescubría a su ancestro o cuando algún historiador local se interesaba en las personas enterradas ahí. Esos momentos me llenaban de una alegría particular, como si de alguna manera yo hubiera sido testigo de una reconexión importante. Durante mi 20º año como guardia, empecé a sentir que mi tiempo en ese lugar llegaba a su fin. No fue una decisión consciente al principio, sino más bien una sensación gradual de que había completado un ciclo, que había aprendido todo lo que ese lugar podía enseñarme. Mi cuerpo también comenzaba a resentir las largas noches de pie, las caminatas constantes, el frío de las madrugadas. Mis rodillas protestaban cada vez que tenía que subir las escaleras de las capillas y mis ojos necesitaban más luz para leer durante las horas de calma. Fue don Esteban, quien ya se había jubilado unos años antes, pero ocasionalmente me visitaba, quien me animó a considerar mi retiro. «Ya cumpliste tu tiempo aquí, Andrés», me dijo una mañana mientras compartíamos café en la caseta. «Has sido un buen guardián, mejor de lo que esperábamos, pero también mereces disfrutar tus años restantes sin tener que caminar estas noches frías». Sabía que tenía razón, pero la idea de dejar ese lugar me producía una melancolía profunda. El cementerio se había convertido en más que mi trabajo, era mi hogar nocturno, mi refugio, el lugar donde había encontrado una paz que no sabía que necesitaba. Pero también entendía que aferrarme a algo solo porque es familiar no siempre es lo correcto. Durante mi último mes, hice un esfuerzo especial por memorizar cada detalle del lugar. Caminé por senderos que normalmente evitaba, visité las secciones más remotas, me senté en bancos donde nunca me había detenido. Quería llevarme conmigo cada imagen, cada sensación, cada recuerdo de esos 21 años. Mi última noche fue particularmente emotiva. Era una noche clara de marzo, con estrellas brillando en el cielo como pequeñas promesas de continuidad. Hice mis rondas con más lentitud de lo habitual, deteniéndome en los lugares que habían sido testigos de mis experiencias más memorables. La capilla donde escuché el primer llanto, el sendero donde vi la figura que se desvaneció, la tumba de la anciana que me había pedido flores, el lugar donde bailaron las luces. En cada sitio me detuve y hablé en voz alta, agradeciéndoles por las lecciones aprendidas, por haberme permitido ser parte de su mundo durante tanto tiempo. No sé si alguien me escuchó realmente, pero sentí que era importante decirlo de todas formas. Cuando llegó el amanecer de mi última mañana, me senté en la caseta esperando a mi reemplazo, un joven llamado Tomás que había estado entrenando conmigo durante las últimas semanas. Le di mis últimos consejos, le mostré una vez más los puntos importantes de las rondas, le expliqué los pequeños trucos que había aprendido para mantener el lugar seguro y respetuoso. Pero antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho reflexionar sobre la vida y lo que viene después,
No olvides darle like al video y compartirlo con alguien que creas que necesita escucharla. Y cuéntame en los comentarios, ¿tienes alguna experiencia que no puedas explicar? ¿Has sentido alguna vez la presencia de algo más allá de lo visible? Me encantaría leer tus historias. Ahora déjame contarte cómo terminó todo esto. Cuando finalmente me despedí de Tomás y caminé hacia la salida del cementerio por última vez como empleado, sentí una mezcla de alivio y tristeza que me apretaba el pecho. Al cruzar las puertas principales, me volví para mirar una última vez ese lugar que había sido mi hogar nocturno durante más de 2 décadas, y entonces vi algo que me hizo sonreír a través de las lágrimas que amenazaban con caer. Ahí, entre las tumbas y los árboles, había figuras, docenas de ellas, quizás cientos, apenas visibles en la luz rosada del amanecer. Algunas eran más claras que otras, algunas solo sombras vagas, pero todas estaban ahí, inmóviles, mirando hacia donde yo estaba. No sentí miedo, solo una profunda gratitud. Era su forma de despedirse, de agradecerme por haber sido un guardián respetuoso, por haberles hablado en las noches solitarias, por haberles recordado que no estaban completamente olvidados. Levanté mi mano en un saludo final y juro que vi algunas de esas figuras hacer lo mismo. Entonces me di vuelta y caminé hacia mi nuevo futuro, llevando conmigo cada recuerdo, cada lección, cada momento de esos 21 años extraordinarios. Han pasado 2 años desde entonces. Ahora vivo una vida más convencional. Duermo por las noches como la mayoría de las personas. Paso mis días con mis hijos y nietos. Cultivo un pequeño jardín en el patio de mi casa. Pero cada tanto, especialmente en las noches claras, salgo a mi balcón y miro hacia la dirección donde sé que está el cementerio, aunque no puedo verlo desde aquí. Y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, juro que puedo escuchar el susurro de las hojas de los cipreses, el crujir de la grava bajo pies invisibles, el murmullo de voces que me recuerdan que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Lo que aprendí durante esos años es algo que intentaré explicar, aunque sé que las palabras no le harán justicia. Aprendí que la frontera entre la vida y lo que viene después es mucho más delgada de lo que creemos, que el amor y los recuerdos son fuerzas tan poderosas que pueden trascender incluso esa barrera final, que a veces las almas permanecen en lugares que fueron importantes para ellas, no porque estén perdidas o sufriendo, sino porque esos lugares guardan algo precioso que no están listas para abandonar. Aprendí que el miedo a lo desconocido es natural, pero no siempre justificado, que a veces las cosas que no podemos explicar no son necesariamente amenazantes, solo diferentes, que mantener la mente abierta y el corazón respetuoso puede llevarte a experiencias que cambiarán tu forma de ver el mundo. También aprendí sobre la soledad y la compañía. Durante esos años, pasé incontables horas solo físicamente, pero nunca me sentí verdaderamente aislado. Había una comunidad ahí, una presencia colectiva de todas esas vidas que habían sido, que seguían siendo de alguna manera misteriosa. Y esa compañía silenciosa me ayudó a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Cuando miro hacia atrás a esos 21 años, no veo un tiempo desperdiciado o una época extraña de mi vida. Veo un privilegio, una oportunidad única de ser testigo de algo que la mayoría de las personas nunca experimentarán. Fui el guardián de un lugar donde el velo entre mundos es más delgado, donde los recuerdos toman forma y las despedidas nunca son realmente finales. Y si hay algo que quisiera que las personas entiendan de mi historia, es esto. No teman a la partida final. No es el fin absoluto que creemos que es. Hay algo más allá, algo que continúa, aunque su forma exacta siga siendo un misterio. Los lugares como ese cementerio en Guadalajara no son solo repositorios de restos, son espacios sagrados donde el amor persiste, donde la memoria tiene poder, donde las historias siguen siendo contadas incluso cuando no hay voces audibles para narrarlas. A veces me preguntan si volvería a ese trabajo si tuviera la oportunidad. La respuesta es sí, sin dudarlo. Pero también entiendo que todo tiene su momento, su ciclo natural.
Mi tiempo ahí terminó cuando debía terminar, y ahora esos recuerdos son míos para guardar, para valorar, para compartir con aquellos que estén dispuestos a escuchar. Cada noche, antes de dormir, cierro los ojos y me permito recordar. Recuerdo el olor a tierra húmeda y flores marchitas. Recuerdo el sonido del viento entre los cipreses. Recuerdo la sensación de caminar por esos senderos iluminados solo por mi linterna y la luz de la luna. Recuerdo las figuras que vi, las voces que escuché, los momentos de paz inexplicable que experimenté. Y agradezco por cada una de esas noches, por cada experiencia, por cada lección. Agradezco por haber sido elegido, de alguna manera, para ser el guardián de ese lugar especial. Y agradezco a todos aquellos seres, visibles e invisibles, que compartieron ese espacio conmigo y me enseñaron que la vida es mucho más vasta y misteriosa de lo que nuestras mentes limitadas pueden comprender. Si alguna vez te encuentras en Guadalajara y pasas por el Panteón de Belén, tómate un momento para caminar tranquilamente por sus senderos. Observa las tumbas, lee los nombres y fechas, imagina las historias de las personas que descansan ahí. Y si vas por la noche, si de alguna manera logras estar ahí cuando cae la oscuridad, mantén tus sentidos abiertos. Escucha los sonidos, observa las sombras, siente las presencias. Quizás no veas ni escuches nada inusual, o quizás sí. De cualquier manera, te prometo que sentirás algo especial en ese lugar, una energía que no se puede explicar pero que es imposible negar. Es el peso de siglos de historias, el eco de miles de vidas que pasaron por este mundo, dejando su marca de maneras grandes y pequeñas. Y si tienes suerte, si el momento es el correcto, quizás sientas lo que yo sentí tantas veces durante esos 21 años, que no estás solo, que nunca estás realmente solo, que hay una continuidad en la existencia que va más allá de nuestro entendimiento racional, un hilo invisible que conecta a todos los que han vivido, viven y vivirán. Esa es mi historia. Esa es la verdad de lo que viví durante más de 2 décadas como vigilante nocturno en uno de los lugares más antiguos y especiales de Guadalajara. No espero que todos me crean, y está bien. Cada persona debe encontrar sus propias respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Pero si mi historia te ha hecho reflexionar, si te ha abierto aunque sea un poco la mente a posibilidades que antes descartabas, entonces ha valido la pena compartirla, porque al final eso es lo que hacemos como seres humanos. Contamos historias, compartimos experiencias, tratamos de darle sentido a este misterioso viaje que es la vida. Y ahora, mientras el sol se pone y la noche comienza a caer, mientras me siento en mi balcón con una taza de café caliente en las manos, miro hacia el horizonte y sonrío, porque sé que en algún lugar de esta ciudad, en ese antiguo cementerio lleno de historia y misterio, la vida continúa de formas que pocos pueden ver. Las rondas nocturnas siguen su curso, los senderos siguen siendo caminados, y las historias siguen siendo escritas en el aire nocturno. Y yo, Andrés Villanueva, fui parte de eso durante 21 años extraordinarios, años que me cambiaron, que me enseñaron, que me dieron una perspectiva sobre la vida y la partida final que nunca hubiera obtenido de otra manera. Así que gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este recorrido por mis recuerdos. Y recuerda, la próxima vez que pases por un cementerio, no lo veas solo como un lugar de tristeza. Véelo como lo que realmente es, un espacio donde el amor persiste, donde las memorias viven y donde las fronteras entre mundos se vuelven deliciosamente borrosas. Buenas noches a todos y que sus sueños sean tranquilos.